Desperté antes de que sonaran las campanas de la iglesia con la luz del sol, bañando la cocina en un resplandor suave. El pan de calabaza había quedado perfecto durante la noche, su corteza dorada, llenando mi pequeña casa en Mérida, con el aroma dulce de nuez moscada y azúcar. Lo envolví en papel encerado, lo metí en mi canasta de mimbre y añadí un ramo de girasoles que había regateado en el mercado. Amarillos vibrantes como un pedacito de sol. Pensé que Valeria sonreiría al verlos. El trayecto hasta Valladolid fue corto, menos de 1 hora, pero lo alargué con la ventana entreabierta, dejando que el aire fresco de octubre me rozara el rostro. Imaginaba la sorpresa de Valeria al abrir la puerta y encontrarme allí, sin avisar, con su pan favorito, flores, y mi terca voluntad de volver a conectar. Había pasado demasiado tiempo desde que tuvimos un domingo cualquiera juntas, solo madre e hija. Su calle estaba impecable con hileras de flamboyanes pintados de cobre y oro. El coche de Diego no estaba en la entrada, pero me dije que probablemente habían salido por algo rápido, tal vez por tortas. Estacioné junto a la acera y llevé la canasta por el sendero. La casa lucía perfecta, cortinas corridas, césped, tan prolijo que parecía planchado. Toqué suave, luego más fuerte. Silencio. Presioné el timbre esperando el eco familiar. Nada. Fue entonces cuando lo vi, un papel blanco pegado en la puerta ondeando con la brisa. Nos fuimos por la semana. No esperes. La letra era de Valeria, elegante y precisa. Un vacío se abrió en mi estómago. Lo leí otra vez esperando haberme equivocado. No, eso era todo. Mientras estaba ahí, sosteniendo la canasta contra la cadera, mis ojos atraparon algo más, un paquete de cartón en el umbral, con mi nombre garabateado en marcador negro. Extraño. No había pedido nada. Me agaché, lo levanté con cuidado y deslicé un dedo bajo la cinta. Dentro, envuelto en papel de seda, había un marco de madera. Lo saqué y la luz del sol golpeó el cristal. Por un instante dejé de respirar. Era Valeria, Diego, Elena y docenas de rostros que apenas reconocía, vecinos, colegas, tal vez amigos. Estaban en el patio trasero de Valeria, bajo luces colgantes, con copas de champán alzadas, una fiesta llena de risas y calidez. La foto parecía reciente, quizás del fin de semana pasado. Estudié cada rincón de la imagen buscando mi rostro, pero no estaba, ni en las fotos grupales ni de fondo, ni siquiera mencionada en la pequeña placa plateada en el marco Reunión familiar, otoño 2025. Mis manos temblaron al devolver el marco al paquete. Mi hija había organizado una celebración tan grande como para inmortalizarla y enviarme la prueba de mi ausencia. Sin invitación, sin llamada, sin siquiera un pensamiento tardío. Los girasoles se ladeaban en la canasta, sus pétalos rozando mi brazo como queriendo sostenerme. Tragué con fuerza el silencio de la casa vacía apretándome. Pensé en las noches que pasé despierta cosiendo los disfraces de Valeria para sus obras escolares, en las mañanas que la acompañé a la parada del camión bajo la nieve, en los largos años tras la muerte de su padre, cuando éramos solo nosotras contra el mundo. Puse la palma contra la puerta fría bajo mi piel, como si una parte de Valeria aún estuviera dentro para responderme. Pero la casa estaba oscura y la nota en la puerta era definitiva. Levanté el paquete, ahora más pesado por su significado. Lo metí bajo el brazo y regresé al coche. El pan de calabaza aún estaba tibio. Los girasoles aún brillaban, pero todo se sentía fuera de lugar, como si hubiera traído regalos a la dirección equivocada. Al encender el motor, mi reflejo en el retrovisor parecía más viejo que esa mañana. El camino se extendía adelante, llevándome de vuelta a una casa donde nadie esperaba, pero también hacía preguntas que ya no podía ignorar.
y mientras el marco vibraba suavemente en el paquete a mi lado, supe que el silencio no sería el fin de esta historia, sino el comienzo de algo mucho más inquietante. De vuelta en el coche, el paquete descansaba sin abrir en el asiento del copiloto, aunque ya sabía lo que había dentro. Mis manos temblaron al tomar el celular. Marqué primero el número de Valeria. Sonó una vez y pasó directo al buzón de voz, su tono pulido y profesional. Volví a intentar escuchando con atención como si ella pudiera oírme a través de los cables, pero la llamada cayó de nuevo en el buzón. Me quedé quieta con el aire otoñal colándose por la ventana entreabierta, mezclándose el olor a hojas caídas con el dulzor del pan de calabaza. Finalmente busqué el número de Diego. Respondió al segundo tono su voz baja como si lo hubiera interrumpido en algo que no quería perturbar. «Estamos fuera, Amalia. Disfruta tu semana». Eso fue todo, sin risas, sin calidez, sin sugerencia de que pudiera unirme a ellos cuando regresaran. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Miré la pantalla parpadeando ante mi propio reflejo en el cristal. «Disfruta tu semana». Como si mi semana no tuviera nada que ver con ellos, como si mi vida no estuviera cosidequeas a la suya. El regreso a casa pasó en fragmentos borrosos, el puente conocido la gasolinera, donde Valeria una vez rogó por dulces, el parque donde la empujaba en el columpio, hasta el atardecer. Mi pecho se sentía apretado no con enojo aún, sino con algo más pesado como una piedra presionando mis costillas. Cuando su padre murió, Valeria tenía 12 años. Aún la veo en ese vestido negro rígido apretando mi mano como si fuera la única cuerda en el mundo. Le prometí entonces que enfrentaríamos todo juntas, solo nosotras dos. Trabajé noches en la biblioteca, mañanas, dando tutorías a estudiantes inquietos, tardes, ordenando libros en el colegio comunitario, para mantenernos a flote. Cada peso fue para mantenerla en su escuela, cada hora libre, para asegurarme de que no sintiera la ausencia de su padre más de lo necesario. Comíamos mucha pasta de caja en esos años y aprendí a estirar la sopa para 3 días, pero nunca la dejé verme llorar en la mesa tras recibir las cuentas. Le dije que éramos un equipo, que el amor bastaba para compensar lo que la vida nos había robado. Ella me creyó porque lo necesitaba. Yo me creí porque no tenía opción. Y ahora esto. Una nota en la puerta a una fiesta sin mí. Una línea telefónica cortada por indiferencia. El sol bajaba cuando llegué a mi entrada, las persianas viejas proyectando sombras largas en el porche. Apagué el motor y me quedé allí mucho tiempo mirando el volante. El pan de calabaza se había enfriado. Los girasoles se marchitaban ligeramente por el descuido, sus rostros dorados cayendo en silencio. Llevé la canasta adentro, la puse con cuidado en la mesa y desenvolví el pan. Me sentía mal comiéndolo sola, pero dejarlo intacto era peor. Corté un pedazo el cuchillo crujiendo suavemente y mastiqué sin saborear. Cada bocado era como tragar el dolor de palabras nunca dichas. Más tarde, cuando la casa se asentó en la quietud de la noche, puse la foto enmarcada del paquete en la mesa de la cocina. Las caras me sonreían bajo la luz del techo, mi hija, mi nieta, mi yerno, todos envueltos en alegría. Mi ausencia me miraba más fuerte que cualquier sonido. El silencio no era un accidente. Era un muro construyéndose ladrillo a ladrillo, y por primera vez me pregunté si me habían dejado fuera para siempre. 3 días después, me convencí de intentarlo otra vez. Tal vez habían regresado antes. Tal vez la nota en la puerta fue un error descuidado, un garabato apresurado antes de salir. Preparé una olla pequeña de sopa de pollo, la puse en envases de vidrio y empaqué algunos víveres, leche, huevos,
un pan de masa madre del mercado. Pequeños gestos, nada dramáticos, solo cosas que una madre lleva cuando quiere mostrar que piensa en su hija. La calle estaba tranquila cuando llegué a la casa de Valeria. Una brisa fresca esparcía hojas rojas por la acera, crujiendo como papel seco. Su coche aún no estaba en la entrada. Equilibré las bolsas contra mi cadera, dudando si dejarlas en el umbral o llevarlas al porche trasero. Entonces, escuché una voz. ¡Qué lindo día, verdad! Me giré y vi a doña Clara, la vecina de 2 casas más allá, rastrillando hojas en montones ordenados. Era alta y ágil para su edad, con el cabello recogido bajo una visera, su sonrisa cálida y natural. Nos conocimos brevemente en un recital de Elena, saludos corteses en el vestíbulo. Asentí ajustando las bolsas en mis brazos. Sí, un día perfecto de otoño. Se apoyó en el rastrillo ladeando la cabeza. Qué bonita estuvo la fiesta el fin de semana pasado. Me extrañó no verte ahí. Sus palabras me golpearon como agua fría. Forcé una sonrisa aunque apenas la sostuve. Sí, bueno, tenía otros planes esa noche. Pareció confundida un momento. Luego suavizó la expresión. Ah, claro. Fue preciosa, carpas en el patio, luces, colgando por todos lados. Deben haber sido 80 personas. Tu nieta cantó. ¿Sabes qué voz tan dulce tiene esa niña? Mi garganta se cerró. Murmuré algo educado, una excusa sobre mandados y corrí al coche. Las bolsas cayeron con un golpe exacto en el asiento trasero, mientras cerraba la puerta más fuerte de lo que quise. Mis manos se quedaron apretadas en el volante mucho después de alejarme. Para cuando llegué a mi calle, las lágrimas amenazaban en las esquinas de mis ojos. Las contuve, negándome a dejarlas caer, negándoles el honor de liberarse. Llevé las bolsas a mi cocina y las dejé en la mesa sin abrir el pan, endureciéndose con las horas. Fue Paloma quien me salvó de hundirme demasiado. Llamó esa noche su voz directa como siempre. Amalia, vi tu coche regresar antes de lo que esperaba. ¿Qué pasó? Dudé luego. Le conté todo, la nota, las llamadas sin respuesta, la foto en el paquete, el comentario casual de doña Clara. Las palabras salieron más pesadas de lo planeado, pero al decirlas se sintieron más ligeras, como si nombrar el dolor me diera un pequeño control. Paloma guardó silencio un momento. Luego dijo: algo no está bien. No aceptes migajas cuando mereces un lugar en la mesa. Su certeza me atravesó. Me había casi acostumbrado a deshacerme pequeña, a decirme que Valeria estaba ocupada, que Diego era persuasivo, que la vida simplemente iba más rápido ahora. Pero escuchar a Paloma decirlo en voz alta, no aceptes migajas, me hizo darme cuenta de cuánto tiempo llevaba haciendo exactamente eso. Hablamos casi una hora, su voz llenando los espacios silenciosos de mi casa. Me recordó mi propia fuerza, los años que sobreviví sola, la dignidad que gané con sacrificio. Cuando colgamos, no estaba curada, pero sí más firme. Tras colgar fui a la cocina, abrí la bolsa de víveres y corté un pedazo de pan de masa madre. Lo comí despacio en la mesa, el silencio aún presionando, pero ya no insoportable, y aunque me dije que no lo haría, mi mano se deslizó al celular otra vez, esta vez para abrir la página de redes sociales de Elena, desesperada por ver con mis propios ojos lo que doña Clara había descrito. La pantalla del celular iluminaba la cocina oscura. El único sonido era el zumbido leve del refrigerador. Abrí el Instagram de Elena esperando medio encontrar una página tranquila llena de selfies escolares o fotos con amigas. En cambio, la primera publicación que apareció me robó el aire. La foto era amplia y deslumbrante. El patio trasero de Valeria, transformado en algo sacado de una revista. Carpas blancas cubrían el césped, faroles brillando en cuerdas de luces, mesas largas con manteles, copas pulidas, destellando como cristal bajo lámparas de araña que debían ser rentadas. Al menos 80 invitados llenaban el cuadro riendo,
y acercándose unos a otros, cada rostro brillando con el resplandor de la celebración. Deslicé a la siguiente imagen. Elena estaba en un pequeño escenario, con un vestido azul claro, micrófono, en mano, la boca abierta si es a medio cantar. La descripción decía: «Tan orgullosa de mi pequeña esta noche. La familia lo es todo». Mi pulgar se quedó sobre las palabras, su peso, apretándome más que la foto misma. La familia lo es todo. Seguí deslizando. Más fotos grupales, más sonrisas. Vecinos que reconocí de la calle, colegas de la empresa de Diego, incluso unos primos lejanos que no veía en años. Todos, al parecer, habían sido invitados. Todos menos yo. Entonces una foto me llamó la atención, un acercamiento de la repisa de la chimenea. En el centro, un marco plateado mostraba un retrato familiar. Me acerqué más, pellizcando la pantalla para agrandar. Mi pecho se apretó al enfocar los detalles. Era una foto antigua, una que tomamos juntos hace años, pero en esta versión yo no estaba. Recortada limpiamente como si nunca hubiera estado ahí. Los bordes contaban la historia, el hombro de Valeria, demasiado cerca del marco. Un pedazo de mi manga ausente donde fue cortado. Alguien había decidido borrarme no por accidente, sino con intención. Solté el celular en la mesa, mis manos temblando. La casa a mi alrededor parecía encogerse, las paredes acercándose, el aire demasiado fino para respirar. Pensé en todos los años que fui yo quien sostuvo la cámara, organizó cumpleaños, ahorró para vacaciones, enmarcó las fotos que probaban que éramos familia. Ahora incluso en las imágenes me estaban borrando. Presioné las palmas contra la mesa, anclándome contra la marea de enojo que subía por mi pecho. No era solo exclusión, era una reescritura de la historia que vivimos juntos. Una fiesta donde mi nieta cantó, donde mi hija brindó bajo luces brillantes, donde cada sonrisa fue capturada, compartida, celebrada, y yo estaba ausente por diseño. El celular vibró con una nueva notificación. Elena publicando otra foto, ella y Valeria mejilla con mejilla. La descripción simple: la mejor noche de mi vida. Las palabras se desdibujaron mientras las miraba, mis ojos húmedos y ardientes. Cerré la app y puse el celular boca abajo, incapaz de seguir viéndolo. Me levanté de la mesa, el peso del silencio más grande que antes, y caminé a la ventana. Afuera el vecindario yacía tranquilo, luces parpadeando en casas lejanas. En algún lugar mi hija vivía como si yo ya no existiera, y por primera vez me pregunté cuánto tiempo llevaba planeando hacerme desaparecer. Volví a marcar su número la mañana siguiente, mi pulgar dudando sobre el botón de llamada, como si la excitación pudiera cambiar el resultado. Esta vez contestó. Por un instante pensé que lo había imaginado, la línea viva, su voz, al fin en mi oído. «Necesitábamos espacio», dijo Valeria con tono seco. La fiesta fue selectiva. Las palabras eran cortantes, ensayadas como si las hubiera practicado frente a un espejo. ¿Selectiva? Mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. Valeria, soy tu madre. ¿Te crié sola? ¿Qué podría hacerme indigna de un lugar en tu patio? Suspiró un sonido agudo, impaciente. Mamá, tú siempre haces las cosas pesadas. No quería drama. Diego tampoco. Se suponía que sería algo ligero, festivo. Presioné el celular más fuerte contra mi oído, como si pudiera acercarla por pura fuerza de voluntad. ¿Pesadas? La palabra resonó en mi pecho como una piedra cayendo en aguas profundas. Imágenes surgieron sin invitación. El primer año tras la muerte de su padre, cuando trabajé mañanas en la biblioteca, tardes dando tutorías de álgebra a adolescentes inquietos, noches ordenando libros en el colegio comunitario. Llegaba a casa mucho después del anochecer, con las manos agrietadas de manejar cajas, las piernas temblando, de estar de pie todo el día. Aún así me desvelaba revisando sus ensayos, repasando fechas de historia,
cosiendo su vestido de graduación porque quería uno único. ¿Eso era pesado? Estar en las gradas en cada partido de básquet aplaudiendo hasta que me dolían las manos era pesado. Empeñar lo último de mis joyas para cubrir el depósito de su dormitorio, cuando la beca no alcanzó, era pesado. Valeria, susurré mi voz, deshilachándose todo lo que hice, fue para darte ligereza, para que nunca cargaras las cargas que yo sí. Su tono se endureció a un más acero envuelto en hielo. Ese no es el punto. ¿No ves cómo tu presencia cambia las cosas? La gente siente tu intensidad. Solo quería una noche sin eso. Me quedé congelada en la mesa de la cocina, mis nudillos blancos, alrededor del celular. Intensidad. Se refería a mi cuidado, mis preguntas, mis intentos de seguir tejida en su vida. Se refería al peso de mi amor. No entiendo, dije, aunque lo hacía más de lo que quería admitir. Había construido un mundo donde yo no encajaba, donde no era adorno, sino disrupción. No lo hagas más grande de lo que es, dijo con brusquedad. Fue solo una fiesta. Pero había visto las fotos, las sonrisas, las descripciones sobre la familia. Una fiesta podía olvidarse. Un borrado no. Espero que tuvieras la noche que querías. Logré decir las palabras amargas en mi lengua. Hubo silencio al otro lado. No la pausa de la duda, sino la de alguien ya buscando colgar. Luego un adiós apagado antes de que la línea se cortara. Bajé el celular despacio como si pudiera quemarme. Mi reflejo me miraba desde la pantalla negra, más viejo y frágil de lo que sentía por dentro. Una vida de sacrificio reducidas a una sola frase descartada como pesadez. Me quedé mucho tiempo en la mesa, el silencio apretándome, hasta que finalmente aparté el celular y alcancé el montón de sobres en la encimera. Si Valeria creía que era pesada, tal vez era hora de que viera el peso que había cargado por las dos. Los sobres se habían acumulado en la encimera por meses. Estados de cuenta, recibos, notas garabateadas en la letra de Valeria, pidiendo solo un pequeño empujón esta vez. Los guardé porque tirarlos se sentía mal, como si desechar la prueba de mi entrega borrara el amor detrás de ella. Pero esa mañana, con la voz de Valeria aún resonando en mis oídos llamándome pesada, junté los sobres en un montón ordenado y los metí en mi bolsa. La oficina de don Mauricio Torres estaba sobre una panadería en el centro de Mérida, el aroma a mantequilla y canela, recibiéndome mientras subía la estrecha escalera. Había sido mi abogado desde que redacté mi testamento tras la muerte de mi esposo, un hombre de maneras tranquilas pero mirada firme. Cuando llamé no hizo preguntas, solo me dijo que fuera. Extendí los papeles sobre su escritorio, alisando las esquinas como si ordenara piezas de un rompecabezas. Mauricio ajustó sus gafas y comenzó a clasificar su pluma, golpeando suavemente, mientras pasaba de un recibo a otro. Este murmuró levantando una copia carbónica, C60.000, por una reparación de coche. Asentí. Valeria dijo que la transmisión de Diego falló. No podían con el costo ese mes. Puso el papel a un lado, levantó otro. C40.000 por un curso de verano de música. Eso fue para Elena. Toca violín. Dijeron que era una oportunidad que no podía perderse. Siguió revisando. C100.000 por renovaciones en la cocina. Me estremecí. Diego prometió que aumentaría el valor de su casa. Dijo que era una inversión. La pila creció, cada papel un recordatorio de noches en que escribí cheques, sin dudar de la fe que tenía en su necesidad del instinto de dar, antes de que terminaran de pedir. Mauricio sumó en silencio en su calculadora los números haciendo clic en un ritmo que aceleraba mi pulso. Cuando finalmente se recostó la cifra, me miró desde su libreta. C517 se quedó en océano. Has estado financiándolo sin protección legal, dijo con suavidad. Estos no son regalos si no los pensaste como tales.
Son préstamos sin documentar imposibles de exigir. Tragué con fuerza. Nunca los vi como préstamos. Los veía como amor. Ayudarlos a levantarse cuando tropezaban. Juntó las manos su voz firme pero calma. El amor no debería poner en riesgo tu seguridad. Si algo te pasara mañana, Amalia, tus ahorros estarían al límite. Y dudo que dejaran de pedir. Las palabras cortaron más profundo de lo esperado. Siempre me enorgullecí de ser ingeniosa, cuidadosa con el dinero, nunca imprudente. Pero aquí estaba vaciando mi propio futuro para sostener el suyo y siendo llamada carga por ello. Miré la cifra en la página, la suma de mis sacrificios, reducida a tinta fría. 517.000 pesos. Años de sopas y abrigos de segunda mano. Años de guardar centavos en frascos, todo fluyendo fuera de mí, hacia una vida que no tenía espacio para mí en su mesa. Mauricio deslizó la libreta hacia mí. Necesitas límites, Amalia. Financieros primero. Emocionales también, si puedes soportarlo. Asentí, aunque mi pecho se apretó. Límites significaban muros, y muros significaban distancia, y distancia significaba perder el tenue hilo que aún me unía a la vida de Valeria. Aún así, doblé los papeles y los guardé en mi bolsa, una decisión silenciosa tomando forma. Si mi entrega se había vuelto invisible, tal vez era hora de ver qué pasaba cuando dejara de dar. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con el libro mayor del amor extendido ante mí, y por primera vez en años me permití imaginar decir que no. Paloma llegó la tarde siguiente sin avisar, pero bienvenida su golpe en la puerta firme y seguro. Traía una lata de té de hojas sueltas del caro que siempre decía que era medicinal, pero sabía a tierra y humo. Puse agua a hervir mientras ella se acomodaba en la mesa, sus pulseras tintineando como campanas pequeñas. Me observó mientras preparaba las tazas. Luego dijo sin rodeos: «Amalia, no eres invisible. Eres conveniente». El hervidor silbó, aunque no tan fuerte como las palabras resonando en mis oídos. Puse las tazas con cuidado. «Conveniente». Paloma se inclinó, sus ojos oscuros sin titubear. Los alimentas, los financias, los perdonas antes de que pidan. Y ellos lo saben. Eso no es invisibilidad. Es utilidad. Revolví el té, mis manos temblando. Valeria es mi hija. Siempre ha estado ahí para ella. Y ella ha tomado eso. Y ha tallado su vida sobre ello. Paloma levantó su taza, dio un sorbo y la bajó con un golpe seco. Tuve que cortar a mis hermanos hace años. Pensaban que financiaría sus malas decisiones para siempre. ¿Sabes cuándo dejaron de llamarme? Cuando dejé de darles dinero. La miré sorprendida. Ella asintió con firmeza. Dolió. Por Dios, dolió como arrancarme la piel. Pero me di cuenta de que no era familia para ellos. Era una cartera que compartía su sangre. Abrí la boca para protestar, pero las palabras no salieron. En cambio, alcancé la pila de papeles que Mauricio había sumado el día anterior. 517.000 pesos. Un número que ahora se burlaba de mí. Paloma se inclinó sobre la mesa, sus anillos atrapando la luz. Amalia, le has dado todo lo que podías. Pero dime con honestidad, ¿qué te ha dado ella últimamente? Busqué en mi memoria algo, cualquier cosa. La verdad subió como un sabor amargo, cumpleaños pasados con llamadas breves, fiestas apresuradas, excusas sobre horarios y viajes. Incluso los girasoles que traje hace días seguían marchitos en la encimera, intactos por la hija a la que iban destinados. Está ocupada, susurré. Su trabajo, las actividades de Elena, los proyectos de Diego. La vida la jala en muchas direcciones. Paloma negó con la cabeza. Eso no es la vida, es una elección. Y ella está eligiendo una vida sin ti, excepto cuando necesita ayuda. El té se enfrió entre nosotras. Me aferré a la taza esperando que su calor me estabilizara.
Sigo pensando que cambiará, que esta distancia es temporal. Una etapa. La voz de Paloma se suavizó aunque el acero permaneció. La esperanza puede ser sagrada, Amalia, pero la esperanza ciega. Así te ahogas. No puedes seguir alimentando el mismo fuego y esperar que no te queme. Bajé los ojos reacia a dejarla ver las lágrimas subiendo. Parte de mí quería gritarle defender a Valeria, explicar que el amor de una madre no se mide por retornos. Pero otra parte callada temblorosa sabía que tenía razón. Presioné la taza contra mis labios, el sabor terroso anclándome. No sé quién soy, si no soy su ancla. Eres Amalia Vargas, dijo Paloma con firmeza. Sobreviviste la viudez, criaste a una hija con migajas, construiste una vida desde cenizas. No eres una sombra en su historia, eres la autora de la tuya. Su certeza quedó resonando mucho después de que se fue haciendo eco en las habitaciones silenciosas de mi casa. Me paré en la ventana viendo su coche desaparecer por la calle y sentí el primer destello de algo que no me permitía. En años enojo agudo y vivo. Me siguió de vuelta hasta la mesa de la cocina donde los papeles de Mauricio aún yacían y me presionó a mirar más de cerca qué más podría descubrir. La carta llegó un jueves escondida entre catálogos y facturas de servicios. Casi no la abrí, el logo del banco era familiar. Asumí que era otro estado de cuenta de los que archivaba sin pensar mucho. Pero al abrir el sobre y desdoblar las páginas crujientes, las palabras saltaron como fuego. Contrato de préstamo. C. 400.000 prestatario. Principal. Diego Morales Co. Firmante. Amalia Vargas. Miré mi propio nombre, las letras impresas con una finalidad que no dejaba espacio para la negación. Y debajo, garabateada en cursiva pulcra, estaba mi firma o algo lo bastante parecido para pasar. Los rizos de la A, la cola de la S, el floreo que usaba cuando era más joven, cuando firmar mi nombre en formularios se sentía como reclamar mi lugar en el mundo. Pero yo no había firmado esto, ni siquiera sabía que existía. Mis manos se enfriaron, el papel temblando, como si llevara un frío propio. Me hundí en una silla leyendo las líneas una y otra vez, esperando haberme equivocado. Pero ahí estaba 800.000 pesos, atados a mí, atados a mi nombre. Un recuerdo agudo regresó una tarde de domingo cuando Valeria y Diego pasaron por casa casuales como siempre. Diego bromeó sobre necesitar un poco de suerte con el banco, mientras Valeria me distraía hablando de las notas de Elena. No le di importancia entonces. Ahora veía que estaban poniendo ladrillos para este momento, ablandándome con plática mientras construían algo mucho más pesado a mis espaldas. Me levanté paseando por la cocina, apretando la carta como si, al sostenerla más fuerte, pudiera contener su verdad. Mi corazón latía rápido, el enojo y la incredulidad, chocando en oleadas. La traición emocional era una cosa dolorosa, cruel, pero intangible. Esto era tinta y papel. Esto era fraude. Esto era mi vida, mi crédito, mi futuro puestos en riesgo por una mentira. Llamé al banco, mi voz firme solo porque la rabia la sostenía. El empleado confirmó el préstamo, leyó los detalles como si recitara el clima. Sí, la cuenta estaba activa. Sí, los pagos estaban al día por ahora. Sí, mi firma estaba archivada. Casi solté el celular. Eso es imposible, dije. Nunca firmé nada. El empleado dudó, luego sugirió que fuera en persona para presentar una disputa. Su tono era educado, pero debajo escuché la incredulidad del escepticismo burocrático. ¿Cuántas madres habían llegado antes que yo reclamando inocencia cuando las familias se enredaban en deudas? Colgué y me quedé quieta, la casa silenciosa, salvo por el leve tic-tac del reloj. Pensé en las palabras de Paloma. No eres invisible, eres conveniente. Pensé en Mauricio, sumando mi generosidad en números que ahora parecían migajas
conduciendo a este momento, a una deuda que no era mía, pero llevaba mi nombre. Por primera vez mi amor por Valeria se sintió como un arma vuelta contra mí. Ella y Diego no solo me habían excluido de una fiesta, no solo me descartaron con palabras vacías, habían firmado mi confianza en tinta, la habían sellado en contratos y la enviaron a un banco que ahora me tenía como rehén de sus elecciones. Me senté en la mesa forzándome a respirar parejo la carta extendida ante mí como una escena del crimen. Mis dedos trazaron la firma falsa cada rizo y línea una burla de los años que pasé, enseñándole a Valeria a escribir su nombre, mostrándole cómo hacer sus letras pulcras, cómo enorgullecerse de lo que ponía en papel. Y ahora ella o Diego, o ambos, habían usado ese conocimiento para borrarme y reemplazarme con algo falso. El hervidor silbó en la estufa olvidado desde antes, su grito agudo llenándole habitación. Lo apagué el silencio posterior más profundo que antes. Doblé la carta de vuelta en su sobre, la metí en mi bolsa y supe exactamente a dónde tenía que ir. Mauricio Torres vería esto. Me ayudaría a decidir qué hacer. Para cuando cerré la puerta principal, mi miedo se había endurecido en resolución. Si el amor alguna vez me cegó esta traición, había aclarado mi visión y estaba lista para enfrentar la tormenta que viniera. No avisé antes. Sabía que si le daba advertencia, Diego se escabulliría, se escondería tras excusas o la voz de Valeria en el altavoz. En cambio, caminé directo a la fonda en la calle principal, donde pasaba sus mañanas laptop, abierta celular, pegado al oído mientras jugaba al profesional ocupado. Levantó la vista cuando me acerqué, su expresión parpadeando. Primero sorpresa, luego irritación disfrazada, rápido de encanto. Amalia dijo levantándose apenas 1 centímetro de su silla. ¡Qué gusto! Lo corté deslizando el sobre por la mesa. 800.000 pesos, Diego. Mi nombre atado a tu deuda. ¿Quieres explicar? Se recostó abriendo el sobre como si no supiera exactamente qué había dentro. Los hojeó, luego lo puso en la mesa y se encogió de hombros. Todo es por la familia. No lo hagas feo. Mi pecho se apretó, las palabras enroscándose como serpiente. Feo, falsificaste mi firma. Me hiciste responsable de algo que nunca acepté. Su sonrisa apenas titubeó. Valeria y yo sabíamos que querrías ayudar. No es como si no hubiéramos necesitado tu apoyo antes. Esto solo simplificó el proceso. Apreté el borde de la mesa, mis nudillos blancos. Mi voz tembló, pero forcé las palabras. Simplificar el proceso. Robaste mi firma. Robaste mi decisión. Diego se inclinó más cerca, bajando la voz a un tono conciliador, del tipo que usaba para vender casas, imaginé. Estás exagerando. Los pagos están al día. Nadie sale herido. Es solo papel. Familia ayudando a familia. Al otro lado del mostrador, el joven mesero se congeló a medio limpiar una taza, sus ojos lanzándose hacia nosotros. Sentí la tensión expandiéndose, pero no me importó quién escuchara. No decides qué ayuda doy, dije, el calor subiendo por mi garganta. El amor no es un cheque en blanco. No de mí. Ya no. La mandíbula de Diego se tensó, su fachada quebrándose un momento. ¿De verdad quieres hacer de esto un asunto legal? Piensa en Valeria, en Elena. Si presionas demasiado, solo romperás todo. Por un instante el miedo pinchó la nuca. Tenía razón, sacar esto a la luz quemaría todo a su paso. Pero entonces pensé en esa foto recortada limpiamente de mí, exhibida orgullosa en su repisa. La ruptura ya había ocurrido. Yo solo estaba parada en los escombros. Estabilicé mi respiración. Si crees que amenazarme con mi propia familia me callará, olvidaste quién crió a Valeria sola. Sé pelear por mí misma. Tuve que hacerlo. Sus labios se curvaron entre desdén e incredulidad,
Pero antes de que pudiera responder, el mesero se acercó. Puso un vaso de agua frente a mí y su voz baja pero firme. De la casa dijo mirándome un segundo más de lo necesario. Un gesto simple pero me estabilizó más de lo que esperaba. Diego se recostó abriendo las manos como si el asunto fuera trivial. Bueno, hablaré con Valeria. Arreglaremos algo. No hay necesidad de hacer drama. Me levanté dejando el sobre en la mesa entre nosotros. El drama lo haces cuando mientes. La verdad es lo que traigo ahora. La puerta de la fonda sonó al salir el aire fresco golpeando mis mejillas. Mis piernas temblaban, pero cada paso me alejaba de su control. Para cuando llegué al coche el miedo había retrocedido, dejando un enojo claro y firme. Sabía que no podía parar con él, tendría que enfrentar a Valeria después, y no habría encanto ni mesa de fonda, ni testigos para suavizar ese golpe. Era justo después del atardecer cuando escuché el golpe. No el toque firme de Paloma ni el dudoso de un repartidor, sino un golpesteo rápido, casi culpable. Abrí la puerta y encontré a Elena allí, su mochila al hombro, el cabello revuelto como si hubiera corrido la última cuadra. «Abuela, ¿puedo pasar?», susurró. Me hice a un lado rápido, mi pecho apretándose. No había venido sola así en años. Entró ajustando su sudadera alrededor de su pequeño cuerpo. Cerré la puerta con llave, mi corazón latiendo con alivio y miedo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde tantas verdades y medias verdades se habían dicho últimamente. Elena dejó su mochila en el suelo y entrelazó las manos. Su rostro, normalmente lleno de charlas, estaba solemne. Abuela dijo suavemente: «Mamá, me dijo que no quisiste venir a la fiesta». Las palabras golpearon más fuerte que el encogimiento presumido de Diego en la fonda. Dijo que Elena sintió sus ojos abiertos con preocupación. Dijo que sabías de la fiesta, que no quisiste estar ahí porque no te gusta estar con los amigos de papá. Dijo que preferías quedarte en casa. Sentí mi garganta cerrarse, el dolor subiendo agudo como cristal. «Oh, Elena», susurré tomando sus manos. «Eso no es cierto. Quería estar ahí más que nada. Ni siquiera sabía de la fiesta hasta después». Su labio tembló. Me pareció raro. Siempre vienes a mis recitales, mis juegos. Siempre estás ahí. No tenía sentido. Las lágrimas brotaron en mis ojos. La traje a mis brazos abrazándola fuerte, su cabello oliendo ligeramente a manzanas y el champú que usaba desde pequeña. «Nunca elegiría perderme tus grandes momentos», murmuré contra su cabello. «Nunca». Se inclinó hacia mí, sus hombros pequeños bajo mis manos. «¿Por qué diría mamá eso?». Tragué la amargura no queriendo derramarla toda en sus jóvenes oídos. «A veces la gente cuenta historias para sentirse mejor con sus elecciones», dije con cuidado. «Pero eso no las hace ciertas». Elena se apartó lo suficiente para mirarme. «Entonces, ¿de verdad no sabías?». No dije con firmeza. No me invitaron. Y dolió. Pero el dolor no es tuyo para cargar. No quiero que creas algo sobre mí que no es real. Sus ojos buscaron los míos como los de Valeria alguna vez, buscando certeza en un mundo que a menudo la retenía. «Te creo, abuela». El alivio me bañó como luz rompiendo nubes. Acaricié su mejilla memorizando la sinceridad en su rostro. Aún era impresionable, vulnerable a las historias que sus padres tejían, pero por ahora confiaba en mí. Nos quedamos un rato en el silencio tomando té que preparé en la taza agrietada que siempre reclamaba como suya. Me contó sobre la escuela, un proyecto de historia que odiaba una amiga que se había mudado. Escuché agradecida por cada palabra, cada prueba de que el hilo entre nosotras no se había roto del todo. Cuando el reloj se acercó a las 9, se levantó a regañadientes. «Mamá se enojará si sabe que vine aquí».
Entonces dile que te quedaste hasta tarde en la biblioteca, dije con suavidad. Y Elena, no importa lo que te diga alguien, mi puerta siempre está abierta para ti. Siempre. Me abrazó otra vez fuerte y rápido, luego salió a la noche. Me quedé en la ventana viéndola desaparecer por la calle, su pequeño cuerpo tragado por la oscuridad. Mis manos aún temblaban de abrazarla, de darme cuenta de cuán profundo estaba dispuesta Valeria a reescribir la historia de quién era yo. Volví a la mesa de la cocina donde la carta del banco aún yacía, mi nombre falsificado, mi identidad prestada, y ahora incluso mi verdad con Elena bajo asedio. Estaba claro, Valeria. No solo me estaba excluyendo, me estaba reemplazando. La mañana después de la visita de Elena me reuní con Mauricio otra vez. Llevaba la carta de préstamo falsificada, mi carpeta de recibos y el dolor punzante de la traición que había echado raíces en mi pecho. Su oficina olía levemente a libros viejos y a brillantador de limón estable, y sería el tipo de lugar donde las decisiones duras tomaban forma. «Estoy lista», le dije antes de sentarme. Mauricio asintió como si hubiera esperado esas palabras. Revisamos las cuentas una por una, la de cheques que abrí para ayudar a Valeria a pagar cuentas rápido, los ahorros que le permití usar, por si acaso las tarjetas de crédito que ella y Diego usaron más de lo que admití a mí misma. Cada clic de su pluma era una pequeña fractura en la vida que construí alrededor de dar sin condiciones. «Primero congelaremos tus cuentas conjuntas», dijo su voz calma pero firme. «Luego cancelaremos las tarjetas ligadas a tu nombre. Después documentaremos el fraude del préstamo formalmente. Será incómodo, Amalia, pero es el camino más seguro». Firmé donde señaló la pluma, temblando ligeramente en mi mano. Con cada trazo de mi nombre sentía una parte de mí liberándose y otra retrocediendo. La culpa se aferraba a mí como humo. ¿Qué clase de madre ponía candados a su propia hija? Cuando terminé los papeles salí de la oficina vacía, como si me hubiera vertido en esas firmas y no quedara nada. Me senté en el coche mirando el volante, mi pecho apretado, pensando en la voz de Valeria al descubrir los cambios. Me llamaría vengativa, dramática, cruel. Se pintaría como víctima. Esa noche Paloma pasó por casa, su presencia llenando mi cocina con una firmeza que no podía invocar sola. Ella sirvió el té esta vez, deslizando la taza humeante hacia mí. Entonces dijo: «¿Lo hiciste?» Asentí, incapaz de mirar las tres a los ojos. Se siente como castigo, como si cerrara una puerta que debí mantener abierta. Paloma negó con la cabeza lentamente. «No, Amalia. Esto no es castigo, es protección. No la estás echando, estás cerrando la bóveda que han estado saqueando. Hay una diferencia». Envolví mis manos en la taza, el calor filtrándose en mis dedos. «¿Y si esto destruye el hilo que queda entre nosotras?» Su mirada se suavizó. Los hilos que se rompen con la honestidad nunca fueron lo bastante fuertes para sostener. Si queda algo real, sobrevivirá a los límites. Si no... bueno, entonces sabrás la verdad. Sus palabras se asentaron en mí pesadas, pero esclarecedoras. Por primera vez en semanas sentí un leve destello de alivio, como si hubiera dejado de nadar contra la corriente lo suficiente para encontrar tierra firme bajo mis pies. Después de que Paloma se fue, caminé por la casa silenciosa, apagando lámparas una por una. En el silencio me di cuenta de que no solo estaba protegiendo mi dinero, estaba protegiéndome mi dignidad, mi cordura, mi derecho a ser más que un nombre en un préstamo. Y al guardar el último estado de cuenta en mi cajón, supe que la próxima tormenta no vendría de papeles o firmas, sino de Valeria misma. La primera llamada llegó justo después del desayuno.
Mi celular vibró sobre la mesa de la cocina el nombre de Valeria, destellando en letras grandes. Dudé, luego deslicé para contestar. «Lo arruinaste todo», gritó antes de que pudiera hablar. «¿Tienes idea de lo que has hecho?» Sostuve el celular lejos de mi oído. Su voz un huracán canalizado por la línea. «Valeria, tranquila. ¿Qué exactamente arruiné? Nuestras cuentas están congeladas. Las tarjetas están muertas». «Un pago del negocio de Diego», rebotó esta mañana. «El depósito para el viaje escolar de Elena perdido. Necesitábamos ese dinero, mamá. Contábamos con él». Presioné mi palma contra la mesa anclándome. «Necesitábamos», repetí lentamente. Esa palabra ha cargado toda nuestra relación por años. Pero, ¿y qué necesito yo, Valeria? ¿Qué hay del respeto? Hubo una pausa afilada y peligrosa antes de que su voz regresara más fría, más baja. Esto no es sobre respeto. Es sobre la familia ayudándose. ¿Lo has olvidado? No dije con firmeza, aunque mi garganta ardía. Familia no significa usar a alguien hasta romperlo. Familia significa reciprocidad. Y hasta que haya respeto, no hay entrada. Respeto primero, entrada después. El silencio al otro lado se alargó hasta que soltó una risa amarga. «Has perdido la cabeza». Y luego clic. Puse el celular con cuidado, aunque mis manos temblaban. En minutos vibró otra vez. «Diego, esta vez». Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «¿Crees que eres muy lista?» Su voz era resbalosa, toda confianza con veneno. «Acabas de cortar el futuro de tu hija. ¿Entiendes eso? Sin ese dinero, sin mi crédito intacto, todo lo que hemos construido se derrumba. Todo lo que han construido corregí estabilizando mi respiración. Sobre mi espalda con mi nombre, con mi silencio. Ese cimiento nunca fue mío para sostener. Estás siendo egoísta, Amalia. Después de todo lo que hemos hecho para mantener las cosas suaves entre tú y Valeria, ¿así nos pagas?» Casi me reí de lo absurdo, pero el peso en mi pecho era demasiado. «Suaves». «Falsificaste mi firma, Diego. Eso no es suavizar, es robar». Su tono se agudizó. «Si vas al banco oficialmente, si presentas cargos», lo corté. «Si lo hago será porque no me dejaron opción. Pero esto no es sobre legalidades, no realmente. Es sobre la verdad. Y la verdad es que tú y Valeria me hicieron invisible hasta que necesitaron mi firma. Eso termina ahora». Murmuró algo por lo bajo, luego la línea se cortó. El resto del día el celular se encendió en ráfagas, llamadas perdidas, mensajes de voz, furiosos, textos goteando acusaciones. Cada uno otra ola chocando contra el muro que finalmente había construido. No escuché ninguno. Ya había oído suficiente. Para la noche las llamadas se ralentizaron, luego pararon del todo. El silencio fue tan súbito que resonó en mis oídos. Me paré en la ventana, el crepúsculo asentándose sobre la calle, y me pregunté si así se sentía el exilio, cortada no por geografía, sino por elección. Las palabras de Paloma resonaron en mi cabeza: protección, no castigo. Y aún así, con el celular silencioso en la encimera, no podía decir si me había liberado o desterrado. Preparé el ritual calmándome y lo llevé a la sala. La lámpara proyectaba un círculo cálido de luz, un recordatorio de que la soledad también podía ser santuario. Tomé sorbos lentos, escuchando el zumbido de la casa, dejando que el silencio se asentara más profundo. Cuando dejé la taza a un lado, me di cuenta de que el silencio no estaba vacío, estaba esperando. Esperando lo que vendría después, el momento en que la ausencia se endureciera en consecuencia, y cuando la historia de nosotras, madre e hija, se rompería más allá de la reparación, o comenzaría de algún modo a reconstruirse. El silencio duró 3 días. Luego, en lugar de llamadas, vinieron susurros.
Lo escuché primero en el mercado donde compré calabazas y manzanas de temporada tardía, en un puesto que frecuentaba desde hacía años. Doña Rosa, la viuda que manejaba el puesto de flores, se inclinó hacia mí mientras envolvía mis girasoles. ¿Ya supiste? El gran proyecto de Diego en el centro cancelado. Los contratistas se fueron. Los inversionistas se echaron para atrás. Parpadeé atónita. ¿Qué pasó? Se encogió de hombros, los labios fruncidos. Dicen que el dinero se acabó. La gente dice que se estiró demasiado, pidió prestado de más, prometió más de lo que podía cumplir. Y ahora, bueno, las grietas se ven hasta en el cristal más bonito. Sus palabras me siguieron a casa pesadas como las bolsas que cargaba. Esa noche Paloma pasó por casa con un pastel en las manos y noticias en la lengua. Amalia dijo apenas lo puso en la mesa todo. Mérida está hablando. El nombre de Diego está en cada boca. La mitad de los vendedores dicen que les debe. El banco también está husmeando. Me hundí en una silla, el pastel olvidado. Entonces es cierto. Paloma asintió gravemente. Bastante cierto. Tú eras la red de seguridad. Sin ti todo se desmorona. El pensamiento me revolvió el estómago. Siempre imaginé mi apoyo como invisible, desapercibido, dado por sentado. Pero ahora me di cuenta de que había sido el andamio, sosteniendo su casa de cristal. Y sin él la estructura tambaleaba. 2 días después, la confirmación llegó en el lugar más común, la biblioteca. Estaba devolviendo libros cuando escuché a 2 mujeres susurrando cerca del mostrador. ¿Viste a Valeria en el almuerzo del club?, preguntó una. Estaba pálida como fantasma, respondió la otra. Alguien mencionó facturas sin pagar y casi se le cae el vaso. Imagínate después de presumir esa cocina nueva por meses. Pasé rápido, el corazón latiendo fuerte. En casa revisé las noticias locales en línea y encontré un artículo corto. Morales Desarrollo. Aplaza renovación del centro. Enterradas en el texto estaban palabras como problemas de liquidez y asuntos de crédito. Cerré la laptop, el aire en la habitación demasiado denso. La vida cuidadosamente curada de Valeria. Encimeras relucientes, fotos seleccionadas, descripciones sobre familia y gratitud. Se fracturaba bajo el peso de la verdad. Y aún así, en lugar de satisfacción, sentí tristeza. La recordé de niña con pintura en las manos de proyectos escolares, mejillas sonrojadas de risa, cuando la dejaba quedarse despierta hasta tarde. Quería estabilidad, belleza, más de lo que siempre pude darle. Y Diego, con lengua suave y confianza eterna, le prometió justo eso. Ahora las promesas colapsaban, y ella estaba dentro de una casa de espejos, cada uno rompiéndose más fuerte que el anterior. Más tarde, esa semana en el mercado, un hombre que apenas reconocí de la ciudad me detuvo cerca de los puestos de frutas. Tú eres la madre de Valeria, ¿verdad? Me tensé. Sí. Sacudió la cabeza murmurando. Qué lástima lo de las deudas. Dicen que Diego dejó a 3 vendedores sin pagar. Es de lo único que se habla. Luego se alejó dejándome congelada entre naranjas y manzanas, mis mejillas ardiendo con partes iguales de enojo y humillación. Para cuando llegué a casa me di cuenta de que los rumores ya no eran susurros, eran una tormenta. Y Valeria, que alguna vez construyó muros para mantenerme fuera, ahora no tenía muros lo bastante fuertes para protegerse de los ojos de la comunidad. Esa noche me senté en la mesa de la cocina otra vez, el pastel intacto en el refrigerador, y dejé que el silencio llenara la habitación. Su casa de cristal se estaba rompiendo, y sabía que era solo cuestión de tiempo, antes de que uno de esos fragmentos cortara de vuelta hacia mí. Estaba enjuagando platos cuando comenzaron los golpes. No un toque, sino puños contra la puerta, rápidos y furiosos.
Mi corazón dio un salto y sequé mis manos apresuradamente antes de abrir. Valeria estaba ahí, el cabello desordenado, el rostro encendido, los ojos rebosando de una rabia que solo había vislumbrado antes, en destellos fugaces. Sin esperar invitación, pasó de largo al comedor. «No pudiste dejarlo en paz, ¿verdad?», espetó su voz temblando de calor. «Tenías que meter las narices, congelar las cuentas, avergonzarnos, arruinar todo lo que hemos construido». Cerré la puerta despacio, estabilizándome. Valeria yo. No me cortó girando sobre sus talones. Su pecho subía como si hubiera contenido esta tormenta por años. «Siempre has hecho esto. Siempre me opacaste, me hiciste pequeña. Cada logro que tuve la gente te miraba primero. Oh, Amalia, qué fuerza, qué sacrificio, qué madre. Y yo solo la hija de la viuda santa». Sus palabras golpearon como puñetazos, cada sílaba afilada y deliberada. Sentí mis piernas debilitarse, pero me quedé plantada en el suelo. «Valeria», dije suavemente, «nunca quise opacarte». «¿Lo hiciste?», escupió con lágrimas brillando en sus ojos. «Incluso ahora. Todos hablan de lo noble que eres cortándonos, defendiendo tu lugar. Susurran sobre mi esposo, mi matrimonio, mi vida. Y tú sigues siendo la fuerte. Otra vez. Siempre». Me hundí en el sillón, mis manos temblando en mi regazo. Todo lo que quise fue que estuvieras erguida. Te di todo para que no te sintieras pequeña. «Entonces, ¿por qué me siento así?», gritó paseando, apretando su cabello. «¿Por qué siento que te he estado viviendo en tu sombra desde que papá murió? Me asfixiaste con tus sacrificios, mamá. Cada peso, cada hora, cada pedazo de ti, los arrojaste sobre mí como cadenas. Y luego te preguntas por qué quería libertad». La acusación me abrió en canal. Mi garganta se apretó de dolor, pero forcé las palabras. «El amor nunca fue una jaula, Valeria. Esas barras las construiste tú». Se congeló, sus ojos abriéndose como si no esperara que respondiera. El silencio entre nosotras se alargó irregular y crudo. «No pedí tus sacrificios», susurró finalmente la voz, quebrándose. «No quería ser tu razón para vivir». Me levanté despacio acercándome, aunque ella se tensó. «Tal vez no, pero eras mi hija. Eso bastaba. Hice lo que creí que el amor exigía». Sus lágrimas cayeron entonces, aunque su rostro se torció de furia. «Bueno, tu amor me ha costado todo. La reputación de mi esposo, mi lugar en esta ciudad, mi paz. Crees que te protegiste, pero me destruiste en el proceso». Negué con la cabeza. «No, Valeria. Las elecciones te destruyeron. Las mentiras te destruyeron. Falsificaste mi nombre. Me excluiste de tu vida. No cargaré esa culpa por ti». Su sollozo se convirtió en una risa estrangulada, amarga y cortante. Tomó su chamarra del sillón, sus movimientos bruscos, casi violentos. «Morirás sola, mamá», siseó su voz ronca. «Y lo merecerás». Salió como tormenta a la puerta, azotándose tan fuerte que las paredes temblaron. Me quedé en el silencio resonante, cada palabra que arrojó aún colgando en el aire. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, del conocimiento de que el fino hilo que nos conectaba se había deshilachado casi hasta romperse. Me dejé caer en el sillón presionando las palmas contra mis rodillas para estabilizarlas y miré la puerta por la que acababa de salir, sabiendo que el próximo golpe en ella no sería suyo. Mauricio me llamó a su oficina un martes gris por la mañana. Su expresión era más seria que nunca, la mandíbula tensa, las manos cruzadas sobre una pila de documentos. Amalia comenzó deslizando los papeles hacia mí. «Confirmamos lo que sospechabas. La firma en el préstamo de C800.000 no es tuya». Un analista de escritura comparó con muestras antiguas, cheques, formularios, incluso tu testamento. Es una falsificación. Y bajo la ley estatal, eso es un delito grave. Fraude. Las palabras hicieron que la habitación se inclinara.
Apreté el brazo de la silla estabilizándome. Fraude. Las sílabas sabían extrañas, pesadas, brutales. El nombre de mi hija y las acciones de su esposo, enredados en una red de crimen. La voz de Mauricio se suavizó. Si sigues adelante, el banco cooperará. Se podrían presentar cargos contra Diego y posiblemente contra Valeria, dependiendo de su implicación. Miré los papeles, la imitación en bucle de mi nombre. Durante semanas me dije que era descuido, arrogancia, desesperación. Pero esto era más. Esto era criminal. Necesito tiempo, susurré. Esa noche Paloma llegó con su certeza habitual. Puso un guisado en la mesa, luego me miró con agudeza. ¿Qué pasa? Le pasé los papeles. Los leyó rápido, su boca apretándose. Cuando terminó los puso en la mesa con un golpe decidido. Entonces, la ley está de tu lado. ¿Qué te detiene? Me froté las sienes, el cansancio presionando. Es mi hija, mi única hija. Presentar cargos significa arrastrar su nombre por tribunales, periódicos, vergüenza. Paloma se inclinó más cerca, sus pulseras sonando. ¿Y tu nombre, Amalia? Lo arrastraron por el lodo cuando falsificaron esa firma. ¿De verdad quieres dejarlos caminar libres después de todo? Quise gritar que sí, que la sangre importaba más que la justicia, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En cambio pensé en Elena, su pequeño rostro inclinado hacia mí, susurrando. Mamá dijo que no quisiste venir a la fiesta. Las mentiras ya se filtraban a la siguiente generación. ¿Qué vendría después si me quedaba callada otra vez? No quiero destruirla, dije finalmente, mi voz quebrándose. Paloma tomó mi muñeca con fuerza. No la estás destruyendo, la estás haciendo responsable. Hay una diferencia, y tal vez es lo único que queda para despertarla. Me recosté mirando el techo, mi pecho doliendo. La verdad era clara pero insoportable. Mauricio tenía razón. Paloma tenía razón. El fraude no podía barrerse bajo la alfombra. No importaba cuánto quisiera abrazar a Valeria como la niña que alguna vez fue. Pero antes de que la ley la tocara, antes de que extraños manejaran nuestras vidas como expedientes, sabía que debía enfrentarla una vez más. No como madre financiando su supervivencia, no como mujer rogando por migajas de inclusión, sino como yo. Amalia Vargas, que había sobrevivido la viudez, la pobreza, la invisibilidad, y que ahora estaba en el umbral de la justicia. Doblé los papeles y los metí de nuevo en el sobre. Mi decisión estaba tomada, aunque mi corazón se astillaba bajo su peso. Enfrentaría a Valeria. Le daría la chance de verme antes de que la ley la obligara a enfrentarse a sí misma. A la mañana siguiente marqué su número. Mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Valeria, dije cuando contestó, su tono ya afilado por la sospecha. Necesitamos vernos. Sin Diego. Solo tú y yo. Una última vez. Y cuando terminé la llamada, el silencio en mi casa fue más pesado que nunca, cargando el conocimiento de que la próxima conversación entre nosotras podría decidir no solo nuestro lazo, sino nuestro futuro. Era tarde en la tarde cuando escuché el toque suave, 3 golpecitos tímidos del tipo que pertenece a alguien inseguro de ser bienvenido. Abrí la puerta y encontré a Elena parada ahí, otra vez su mochila al hombro. Sus ojos solemnes, pero firmes. Sostenía algo pequeño en la palma y al entrar lo presionó en mi mano. Una llave de casa. Mi llave. La de repuesto que alguna vez di a Valeria para emergencias. Ya no la quiero, susurró Elena. La encontré en el cajón de mamá. Nunca la usa y no se siente bien que esté ahí. Tragó con fuerza, su voz temblando. Quiero visitarte por mi cuenta. Te necesito. Mi garganta se apretó, el metal tibio por su mano, pero pesado con significado. Oh, Elena, murmuré atrayéndola a un abrazo.
Se aferró a mí con fuerza como si temiera que pudiera desvanecerme si me soltaba. Nos sentamos juntas en el sofá, la llave entre nosotras en la mesa de centro. La trazó con el dedo. Mamá dice que haces todo difícil, que conviertes cosas pequeñas en grandes. Pero no le creo. Tú eres la que escucha, la que aparece, la que se preocupa aunque sea difícil. Sus palabras rompieron algo dentro de mí, el dolor de meses, doblándose en alivio. A veces dije suavemente, el amor se enreda. A veces la gente está demasiado herida o demasiado orgullosa para verlo claro. Pero tú, Elena, tú lo ves. Siempre lo has visto. Me miró, sus ojos brillando. Entonces, ¿puedo venir aquí? Aunque mamá no quiera. Alcancé el cajón de la mesa lateral y saqué una llave nueva, una que hice hace años pero nunca di. La puse en su mano cerrando sus dedos alrededor. Esta es tuya, para cuando el respeto te traiga aquí. Mi puerta está abierta para ti, no a través de mentiras, no con excusas prestadas, sino por la verdad que compartimos. La sonrisa de Elena fue pequeña pero segura, y guardó la llave en su bolsillo como si fuera un tesoro. Se inclinó contra mí entonces, su cabeza en mi hombro, y por primera vez en meses sentí algo sin romper, algo nuevo, naciendo en el espacio que Valeria intentó borrar. No quedamos en silencio viendo la luz del sol desvanecerse en el suelo, ambas sabiendo que este pequeño intercambio lo había cambiado todo. El ciclo de uso y traición se había roto, y en su lugar se había tendido un puente frágil, construido no en deudas, sino en respeto. Mientras sostenía su mano me di cuenta de que la historia no terminaba con el enojo de Valeria o la ruina de Diego. Continuaba reformada, llevada adelante por la elección de Elena de verme no como peso, sino como valor. La próxima generación había hablado no en gritos ni acusaciones, sino en el regalo silencioso de una llave, y con ella la promesa de que el amor, cuando se arraiga en el respeto, aún puede encontrar su camino a casa. 6 meses después, me encontré en una casa más pequeña, una casita escondida tras una hilera de flamboyanes al borde de Mérida. El jardín era modesto, pero las rosas se habían adaptado rápido al suelo. Cada mañana las cuidaba podándolo marchito, animando el nuevo crecimiento. Había un ritmo en ello, una disciplina callada que me estabilizaba de formas que el dinero o la reconciliación nunca pudieron. La casa era solo mía. Mis finanzas estaban seguras otra vez, gracias a la mano firme de Mauricio y mi decisión de cerrar la bóveda de una vez por todas. Las cuentas eran manejables, los días despejados, y el silencio aquí no era exilio, sino paz. Podía respirar. De Valeria solo supe por murmullos. Su matrimonio tambaleaba, decían los vecinos, su barniz perfecto astillado por deudas sin pagar, y los negocios colapsando de Diego. Había rumores de demandas de su nombre en los labios de acreedores. Sentí tristeza, sí, pero ya no me doblaba por la mitad. Sus elecciones habían tallado su camino, y yo me había bajado de él. Elena venía a menudo. Pedaleaba su bicicleta por las tardes, el cabello volando. Libre su risa derramándose en mi jardín como música. Se sentaba en mi mesa al hacer tarea. A veces se quedaba a cenar. A veces se acurrucaba en el sofá mientras leía a su lado. Nuestro lazo se había espesado con raíces, hundiéndose profundo en el suelo de la honestidad. Ya no pedía permiso para visitar. Venía porque lo elegía, porque el respeto la guiaba aquí. Una noche de principios de primavera, cuando la última helada aflojaba su agarre, Elena me ayudó a plantar rosales nuevos junto a la cerca. Presionó la tierra firme alrededor de las raíces, luego levantó la vista con tierra en la mejilla y dijo: «Este lugar se siente como hogar». Sus palabras encendieron algo en mí, una llama firme y duradera. Me di cuenta entonces
de que el legado no era sobre fiestas o apariencias o la aprobación de los vecinos. El legado era la mano de una nieta, plantando a mi lado la confianza en sus ojos, el saber que ella llevaría adelante, la verdad que tanto luché por reclamar. Más tarde, cuando la casa volvió a estar silenciosa, me paré en el umbral con la brisa de la noche, entrando. En un gancho junto a la puerta colgaba una llave. No la de Elena, ella guardaba la suya orgullosa en su propio llavero, sino una sola, de repuesto, pulida y esperando. La toqué suavemente el metal frío bajo mis dedos. No era para la intrusión de Valeria ni para el derecho de Diego. Era un símbolo, un recordatorio de que las puertas no están cerradas para siempre. Esperan. Pero esperan al respeto. Volví al jardín Los Rosales balanceándose en el crepúsculo y sentí el peso de mi vida equilibrarse al fin. Aún guardo una llave de repuesto no para la intrusión, solo para el respeto.